Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Buenas tardes y bienvenidos en nombre del director de la biblioteca y amigo, Juanjo, a este ciclo de la Biblioteca Regional que desde luego a mí me parece todo un acierto. Ya estaba bien y yo creo que ya había llegado el momento que la biblioteca se tirara al monte. Y hoy tenemos la suerte de iniciar este ciclo. Yo quiero agradecer muy mucho a Juanjo, con el que he tenido la suerte de trabajar, el que pensara que yo podía presentar a nuestro invitado y protagonista absoluto, a Santiago Lorenzo, y evidentemente la relación rápida de Adela y agricultura rural y todo eso, pues fue lo que le hizo, aparte de la amistad, el que pensara que yo podía estar esta tarde aquí, lo cual me ha permitido conocer y leer a Santiago. Y me ha explicado, y suelo ser obediente, no siempre, pero hoy sí, cuál es el sistema, que no es más que una conversación entre Santiago y yo, después de empollar su libro de los asquerosos, y a partir de ahí, de esa conversación, pues vosotros, os voy a tutear, pues podréis hacer las preguntas que estiméis oportunas. Y yo lo primero que quiero contar es una anécdota cuando fui a comprar el libro. Claro, hace muchos meses ya que me avisó el director de la biblioteca y lo primero que hice, evidentemente, fue irme a comprar el libro. Me sorprendió lo primero, cuando fui a comprar el libro, que quien me vendía el libro me dijo: ¿sabes que viene el 19 de abril a la biblioteca regional? Digo, ¿qué me dices? Digo, algo me han dicho. Ese fue mi primer encuentro con Santiago. Luego empecé a leer el libro y la verdad es que al principio la presentación del personaje, al que luego terminas queriendo, pero la presentación del personaje es como, vaya tela de Manuel, ¿no? Vaya presentación. Y yo lo primero que quiero que me cuente, Manuel, Santiago, es por qué Manuel eliges que sea nacido en el año que nace y, por tanto, con un contexto claro y evidente, que es un millennial por año de nacimiento, que yo diría que eso conlleva que es una generación que tenía muchas expectativas, porque tú y yo somos de la misma generación, pero los millennials tenían muchas expectativas, están formados, han estudiado, en el caso de Manuel hasta inglés con la radio, pero esas expectativas se transforman en muchos casos en infelicidad, en frustración, en falta de expectativas. ¿Por qué eliges que Manuel nazca en el año que nace? Bueno, primero, gracias por venir. Quiero confiar en que se oye este aparato. Me daba la impresión de que no se oía. He apagado con el culo el aparato. Bueno, estaba diciendo que gracias por venir. De verdad que es emocionante que vengáis. Que vengáis es muy emocionante. Yo vivo en un pueblo muy pequeño y se me hace muy extraño pasar de la carestía total de personas a encontrarme con que hay gente a la que le interesa lo que yo pueda contar. Así que mil gracias, lo primero. Y lo segundo es que la pregunta está muy bien. Es decir, creo que sabes por qué está en el 91, porque yo no tengo hijos y así lo tienes. Te haces la idea de que tienes un hijo, evitándote los problemas que debes suponer tenerlos. Como es ficción, pues ahí lo dejas. Pero sí que me pasa una cosa con esa generación del 91. Yo soy del 64.
Y sí me pasa, Adela, con lo que estás diciendo tú. Me interesa mucho la generación que viene después de la mía. Bueno, después de la mía. Si nació en el 91 ha pasado 8 o 10 generaciones después de la mía. Pero me interesa mucho lo que esté pasando con esa generación a la que le ocurre lo que tú dices. Es decir, que nosotros tuvimos bastante suerte, hablo de la gente de los boomers, porque en la medida en que no nos comimos una guerra civil, por ejemplo. Bueno, es una suerte. Da la impresión de que lo tuvimos relativamente fácil comparado con nuestros abuelos y tal. Pero es que está pasando eso que tú apuntas, Adela, que es que de repente esa gente que tiene ahora, pues no sé, los nacidos en los 70, en los 80, algunos de cuyos representantes están hoy aquí, pues en efecto yo me pregunto, ¿qué es verdad? ¿Qué problemones, no? La generación está preparada, a la que no le dejan de ocurrir putadas. Putadas. El colmo fue lo del COVID, ¿no? Ya para la generación posterior, para la generación del propio Manuel, ¿no? Del año 91. Yo debo hacer una cosa cada vez que vengo a una de estas, que es preguntar así a mano alzada quién ha leído el libro de los asquerosos. Bueno, pues gracias, oye, de verdad. Para no contar nada que no se deba contar o para no hacer lo que se suele hacer en estos actos, que es dar por sentado que todo el mundo lo ha leído y no lo ha leído ni Dios. Yo me acuerdo en un premio Nadal, que acababa de dar el premio Nadal y una periodista está entrevistando al premiado y hablando del libro como si un libro que nadie conocíamos, ¿no? Y fue un coñazo. Yo no quiero que pase parecido, por eso hago esta pregunta y tal. Y bosque de brazos, gracias, oye, de verdad. Y lo siento, de verdad. Bueno, entonces, sí, año 91, este es el año en el que nació. Y luego he escrito otra que se llama Tostonazo, que el tío nace en el 93. O sea que también va por ahí. Me interesa mucho la generación que yo me he perdido. Porque además a todo esto ha coincidido con que, o sea, bueno, yo os cuento esto, pero os lo voy a contar. Yo hace 12 años que me fui de Madrid y vivo desde hace 12 años estuve 12 años en un pueblo de Segovia y hace 3 meses me he cambiado a uno más pequeño todavía, un pueblo... ¿Esto se graba? ¿Se graba esto? ¿Pero Sí. vas a decir el nombre auténtico del pueblo? No, iba a decir que, bueno, iba a definirlo, pero es un pueblo realmente despoblado. Y entonces, pues quiero decir, está muy bien escribir sobre una generación, sobre una ciudad, Madrid, un tío que vive en esa generación, en esa ciudad, desde otra generación y desde un sitio en el que apenas hay nadie, que es el sitio en el que yo vivo, que me han recibido con los brazos abiertos porque implica un aumento demográfico de la hostia, ¿vale? O sea, y voy yo solo, o sea que imagínate si encima llego con un perro o con un gato, ¿no? Entonces, pues sí, ese es el asunto. Me interesa mucho lo que pasa con esa gente. Mucho, porque es que me parece que son un cúmulo de problemas. Y además los describes, todos los problemas, la vivienda, empleos malos y con sueldos miserables, ambiente de trabajo. Sí, yo digo en la radio que pues esas cosas que todos hemos oído o que todos hemos sufrido en nuestras carnes o en las carnes de nuestros familiares, que de repente todo parecía ir tan bien, ¿no? El ingreso en Europa. ¿Os acordáis del año 2006, por ejemplo? 2006, venga, ¿os acordáis? Nadie es tan pequeño de los presentes. Era todo como si fuera... Existía la mentalidad de que toda la historia de Europa se había fabricado a posta con un fin, que era que llegáramos a aquello. Y aquello saltó por los aires, ¿no? En el 2008, gran corte. Había un japonés que se llamaba Fukuyama, no sé cómo, no me acuerdo si Fukuyama se llamaba él o la central nuclear que explotó, que hablaba del final de la historia. ¿Qué final de la historia? Un descojono constante. Y la última es pues una guerra que parece de la Segunda Guerra Mundial, ahí Sí, a la vuelta. Ucrania, ¿no? Que era lo que sabes en ese plan. Yo quiero comentarte también, yo he leído el libro después de la pandemia, pero el libro está escrito antes de la pandemia.
Y me gustaría saber, porque claro, mi percepción de ese autoconfinamiento es después de estar yo confinada, no por decisión propia. ¿Qué hubiera cambiado de Los Asquerosos si lo hubieras escrito después de que nos confinaran y de que pasáramos lo que hemos pasado? Nunca habría escrito Los Asquerosos después del confinamiento. O sea, jamás. Me parece horroroso eso de que pase algo y escribir sobre ello. Hay excepciones. Hay películas de la Segunda Guerra Mundial estupendas hechas a 10 años o 15 o a 1 del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No lo habría escrito nunca. Eso hablábamos Adela y yo esta mañana en una emisora de aquí de Murcia respecto a lo que pasó. El libro salió exactamente el día 3 de octubre del año 18. Fíjate, es que hablamos ya de periodos de hace 5 años como si estuviéramos hablando de la guerra de Cuba o algo así, ¿no? O de las navas de Tolosa o algo. Entonces, yo no lo habría escrito jamás. Yo os juro por Dios que cuando escribí el libro no sabía que iba a venir una pandemia. Pero pasó y también lo hablábamos esta mañana que fue muy hermoso recibir cartas, mails en la editorial hablando de que ante ese confinamiento obligado por el sentido común en principio y por las disposiciones ministeriales en segundo lugar, ¿no? Ese confinamiento obligado que a nadie nos hizo gracia, que a todos nos supuso algo tan absolutamente extraño. No sé si os pasa lo que a mí, que parece que te levantas una mañana y dices, he soñado una chorrada, he soñado que teníamos que estar todos en casa. Pues pasó, no, desengañaos, ocurrió. Pero es el típico sueño que tienes, ¿verdad? En plan, he soñado que estábamos todos en casa y no salíamos. No, ¿por qué? Porque no se podía. Pero qué sueño de mierda, ¿no? Dice, no, ya como todos los sueños. Pues eso pasó. Entonces, lo que sí fue bonito fue, decía, recibir cartas que ante un confinamiento obligado, insisto, creo que más por el sentido común que porque lo dijera las autoridades, pues que hubo gente a la que sí agradecía el haber leído la historia de un tío que se confina. Como habéis leído todos, se puede hablar. Claro. Que un tío que se confina motu proprio. Y que eso pues hubo gente a la que le alegró, que joder, puede haber gente que esté pasándoselo bien haciendo esto que nos toca hacer a nosotros obligadamente, ¿no? Porque es en efecto una novela sobre un tío que decide confinarse sin necesidad de COVID, ¿no? Sí, pero llevado al extremo absoluto. A mí hay una cosa que me ha apasionado y es el valor del tiempo. Yo creo que una de las cosas que al menos a mí me ha afectado el tema de la pandemia es que ahora valoro más el tiempo. La gente de nuestra generación hay una obsesión por trabajar, por hacer cosas. Yo ahora valoro más el tiempo, mi tiempo, ¿no? Manuel tiene locura con el tiempo, o sea, le faltan horas. ¿Y a ti te faltan horas, te sobran horas? ¿Cómo te llevas con el tiempo? La verdad es que todas las situaciones... Esto suena a wonderful, pero es que es así. Lo que te voy a decir, todas las situaciones chungas, como fue la pandemia, nos llevan a valorar las cosas. No es muy brillante decir esto, pero es que en este caso a nosotros nos ha pasado una cosa muy chunga. No es comparable a Okinawa, joder, o no es comparable a Belchite, pero bueno, fue nuestra... ¿no? Sí. Y nos lleva a eso... A la gente que no es gilipollas le lleva a valorar las cosas. Bueno, a mí sí me pasa que me apetece mucho tener tiempo desde que era... No sé si os ha pasado a vosotros, yo no soportaba ir al colegio. Está fatal decir esto en una biblioteca pública, pero yo no lo soportaba, joder, era asqueroso. Me tenía que cruzar la ría de Bilbao todos los días para ir y para volver, era horroroso, te pegaban, no sé qué. Era un asco. Y entonces, pues a mí se me ha quedado una cara de vago, pero asqueroso, ¿no? Y entonces, pues sí, a mí me pasa lo que a Manuel. Bueno, ¿qué coño le pasará a él lo que a mí? Que ese gilipollas no existe. Pero sí, a mí siempre me ha atraído lo de quedarme así, como un soplado, ¿no?
Y creo que por eso vivo en Segovia, porque es una zona mística donde estás así y tampoco pasa nada, porque tienen el modelo teresiano y San Juan de la Cruz era de un pueblo de Segovia. Y sí, me gusta a mí estar en suspensión. Me acuerdo la primera vez que me pasó en el colegio. Yo estaba en un colegio que estaba en un monte y se veía toda la ría. La ría es el Nervión, ¿no? La zona esta era industrial. Y sí, yo me acuerdo que tenía 7 años y un día me descubrí en una especie de... que me estaba pasándomelo muy bien, quedándome así a través del mallazo ese que hay en los colegios, ese mallazo para que no se escapen, ¿no? Estás allí mirando ahí la ría y el Serantes, que es el monte que hay y tal. Sí, a mí me pasa y cuando de repente, pues, cosa que no paro de agradeceros, pues hubo gente que se puso a leer el libro, me dio la impresión de que nos pasa a muchos estar así mirando. Y es muy agradable, sí, sí. Yo empiezo a estar un poco harto también, pero es muy agradable estar mirando al techo y es maravilloso. Y es tan fenomenal estar haciendo eso como estar trabajando. Porque estar trabajando es otra gozada. Para mí, yo hablo, ¿sabes? No sé. Los niños de hoy... es mucho mejor tener un hijo, yo te digo, aquí en Los Asquerosos, porque los otros no sabes. Estos te piden bizum continuo y se aburren. Se aburren. Continuamente hay un me aburro, mami, me aburro. Yo creo, tiendo a pensar que que todas las personas somos las mismas siempre. Y tiendo a pensar que que nos aburrimos, que nos ha pasado el mami, me aburro toda la vida. En el siglo XII yo creo que también lo hacían. Tiendo a pensar que el hombre no cambia, que a ciertos efectos, y en términos globales, somos los mismos siempre. A ciertos efectos, ¿eh? Evidentemente a otros no, por fortuna. Pero tiendo a pensar que si tú tienes hijos, Adela, Sí. y de repente te han dicho eso. Yo creo que se aburren más que nosotros, ¿eh? Es que, no sé, para empezar a calibrarlo es muy difícil, pero tiendo a pensar que habría que pensar, me haces dudar, pero claro, habría que pensar que en principio el punto de partida es el mismo. Y si te paras a pensarlo, o si paramos a pensarlo, nos hemos aburrido también siendo críos y no siéndolo, y también es verdad que ahora, no sé, supongo que hay que hablar de las máquinas estas que hay ahora, pero es que, no sé, las máquinas son bien divertidas, no sé cómo se aburren, la verdad es que, no sé, bueno, no sé. No lo sé. Si se aburren, tráelos aquí, a este templo de la alegría. Me dice el Juanjo que hay aquí una colección de cómics que ya no la hay en ninguna biblioteca, o sea que si se aburre lo coges de la oreja y lo traes. Me la traigo aquí. Claro, ahí hay un facsímil de Little Nemo. Una obra maestra, nada más entrar. Una obra maestra de Winsor McCay de 1900. Empezaron en el año 5, está abierto por la página de 1907. Se le acaba el aburrimiento para toda la vida. Tú a Manuel no le dejas que se aburra, ¿eh? No. Está sin sus padres, está solo, pero siempre está haciendo algo. Me mola pensar que dentro de 12 años se va al Primark. No va a hacer eso. Pero sí me mola pensar... Nah, es que como no es que me hace una gracia hablar de un tío que no existe, ¿no? Te has acostumbrado a poner a caldo a gente que sí existe y te pones a poner a caldo a un tío que no existe. Pero la novela acaba en el momento en el que mataría por un día de 38 horas. No, estará bien. Seguro. Sí, Sí, bueno. seguro. Bueno, como habéis leído el libro, a mí hay un test que yo le quiero pasar a Santiago, que es el test de la felicidad. Que has dejado al pobre Manuel, lo has dejado en el paso 2, porque claro, ¿cómo va a resolver el test? Bueno, yo debo decir que yo no me acuerdo de nada del libro. Por eso yo te lo voy a recordar. Y el que saqué el otro día tampoco, o sea, y de los otros nada. Te voy a recordar, pero te voy a recordar. Sí me suena lo del test ese. ¿Dónde te gustaría estar ahora? En Murcia. Bien, Típico hijo bien. puta, ¿no sabes? ¿Haciendo qué? Esta conversación. El típico cerdo de esto de cine de barrio. Pues ¿no? O sea, entonces, ¿ves?
te quedas en el mismo punto, que se quedó Manuel. Se quedó también ahí. No avanzaba, ni obstáculos, ni problemas para resolver, porque no tenía ninguno. A ver, yo te voy a contar, o sea, a ver, ¿cómo te diría? Yo de últimas tengo un problema gordo, que sí o sea, tengo un problema gordo. O sea, es que... ¿Esto se graba? O sea, el otro día hubo una entrevista en Televisión Española, eso de un país para leerlo. ¿Lo habéis visto? Está muy bien ese programa, cada vez van a una ciudad y cuando fueron a Segovia, yo que soy de Portugalete, yo soy el típico producto de la ría de Bilbao, me llamaron a mí. Que por cierto, estuve pensando que luego, o sea, me llamaron a mí, pero estuve pensando que yo estoy muy puesto en materia de la cultura local segoviana y dije, voy para allá, voy a hacer un gran papel. Y acabamos cantando en euskera el presentador y yo, porque el novio de Mario, el presentador, es de Bilbao y le está enseñando euskera. Bueno, el rollo es que hubo una siempre se hace una conversación larga y luego aquello se edita, ya sabéis, ¿no? Y se monta pues, un poco de lo que se ha dicho. Pero no montaron una cosa que me gustó decir, que es que yo ya no sé qué hacer, o sea que claro, estás haciendo un programa de tele y no vas a montar ese trozo que da un asco de un tío que dice, no, es que yo no sé qué hacer, te cierran el programa. Hay que decir, hay que montar cosas de esas al contrario, ¿no? ¿Dónde te gustaría estar? Aquí, en un país para leerlo, no. Y entonces, según ese test, que de eso sí me acuerdo, el rollo es que un día un amigo mío me dijo una cosa súper chunga, que es que me dijo que uno escribe, hace muchos años, me dijo que uno escribe cuando está enfadado. Entonces, pues, dices, es verdad, me da la impresión de que es verdad, ¿no? Y hay cosas que me enfadaban y yo las he metido en Tostonazo, que es la que he escrito, pero que yo es que ya no puedo estar enfadado, porque es que estoy como Dios en la casa esa. Me he cambiado, y tengo una habitación para poner un tren eléctrico y tengo alguna serie de cosas claras, como que yo no quiero tener hijos o qué tal, o hay una serie de cosas que tienes claras. O que entonces pues yo no sé, yo vengo aquí a lloraros que no sé dónde hostias meterme, o sea que ya no sé qué escribir y que ya está. Y se pasa fatal porque escribir es una gozada, pero es que es una gozada tan emocionante, para mí, o sea, para mí. Y que como yo no puedo estar enfadado, porque ¿por qué voy a estar enfadado yo? Pues que tampoco pasan las semanas y tampoco se me ocurre nada para escribir. Y luego dices, Santi, majo, ¿por qué tienes que escribir tú o por qué tiene que escribir nadie, no? Pues ya está. Antes de hacer una chorrada, de escribir una chorrada, pues en este caso, sí, como no se hizo después de los asquerosos después de la pandemia, en este caso no se hará sobre la guerra de Ucrania, que ya ves tú qué sé yo de la guerra de Ucrania, pues que yo no tengo nada que decir, o sea que lo más seguro es que no volvamos a vernos nunca ya, o sea, no volveré por aquí. Porque eso sí, esto suena súper wonderful, pero es verdad, yo antes de escribir una pijada, yo no escribo nada, pero ni para Dios. O sea, eso lo tengo clarísimo. Cuando yo hice esta, por cierto, tienes la versión invernal, la de los copitos de nieve y tal. Cuando yo hice esta estaba convencido, os digo en serio, que no iba, esto siempre se me cae, que siempre estaba convencido de que no iba a hacer grandes cosas, porque es una novela con 3 personajes o 4, no hay en lo que en cine se llama figurantes. De ser una película sería una película de 3 pesetas, ¿no? Sería una película de bajo presupuesto, una película lo suficientemente pobre como para que nadie fuera a verla. Los paisajes no son bonitos, ¿no? Que ni siquiera se describen. No sé, yo pensaba, es una novela borde, es una novela que como ofensiva, tú eres un gilipollas. Entonces yo tenía muy claro que no iba a hacer nada a la novela,
por dos motivos, por los que acabo de exponer y porque yo me he pasado toda la vida comiéndome mierdas. O sea, que decir que yo tampoco, nunca me ha ido, a mí nunca me ha ido especialmente bien. Yo hice unas películas que nadie recordáis porque fueron un absoluto fracaso económico y tal. Y entonces, pues, yo estaba convencido de que iba a hacer menos de lo que ya habían hecho las novelas anteriores, ¿no? Pero me da absolutamente igual. O sea, hay que hacerla y decía, vendería poco, pero yo la compraría. Suficiente razón para escribirla. Y luego pasó lo otro. Que bueno, pues ya está, que gracias otra vez. Y tal. Entonces, la idea es esa, hacer las cosas solo porque te mueres por hacerlas, ¿no? Ahora con Tostonazo, hay 4 años y 2 días entre que sale Los Asquerosos y sale Tostonazo. Y hay un par de comentarios. Es muy divertido vivir en un pueblo totalmente solo porque todo te hace más gracia. Todas las cosas que pasan en lo social te hacen mucha más gracia de la que te harían. 4 años y 2 días. Y hay comentarios en internet que dicen, se nota que en la editorial lo han obligado a que corra para aprovechar ¿no? La ola de Los Asquerosos. La ola de Los Asquerosos. Y me parece súper divertido pensar eso, que te llega un editor cabrón y te dice, solo tienes 4 años. Que hice un día la cuenta y salía a escribir como 2 líneas al día o algo así. Y digo, no me maltrates. O sea, no, escribe las cosas cuando te salen del... Y ahí ponéis la palabra que queráis. Pero si no, en esta casa no se hace de otra forma, ¿no? Luego hay una pregunta que no sé si vosotros os habréis hecho, pero yo sí. ¿Por qué hay que inventarse la palabra mochufa? Porque había un significado... Yo le llamaría gilipollas. Había un significado que no tenía, que buscaba significante por la fonética y por algún sitio. Y gilipollas es inmejorable. Pero bueno, pero le faltan acepciones, sí, además, ¿sabes qué para pasa? llegar a mochufa. Es que esa que has dicho de gilipollas es muy genérica. Es muy genérica y hacía falta especificar. O sea, ya nos hemos mirado todos unos a otros lo suficiente como para que podamos especificar más, ¿no? Es decir, para que digas, oye, yo no soy de Cartagena, soy de Murcia, o al revés, que creo que aquí tenéis la cosa. O, oye, que los de Segovia no tenemos nada que ver con los de Valladolid. Bueno, así, cosas de esas, ¿no? Pues aquí es lo mismo, en plan como había que pues como que especificar un poco y agradeceros otra vez el hecho de que no sé, de que a veces se oye por ahí la palabra y agradeceros mucho también. Pero, fan del mochufismo. Pues bueno, al menos en su lexema o como se llame, pero sí había que inventarla. Es que sería una actualización de esa gilipollez, ¿no? Como las palabras. Es que gilipollez es impagable, pero es que es muy genérico. O sea, es que es demasiado genérico. Había que meter otra. Especificar. Sí, había que meter otra, atraída a nuestro país y a nuestra década y a la actualidad, ¿no sabes? Luego traducen el libro a los idiomas y le ponen unas cosas súper raras. Porque tampoco puedes poner mochufa, porque igual en ruso, ahora la publican en ruso, yo flipo. Pues en ruso mochufa igual suena a otra cosa, igual suena a tobillo. ¿Por qué le llama tobillo? No sabes, le puede sonar a boli. ¿Por qué le llama boli, no? Pero en italiano le llaman cacharra. Y en francés no me acuerdo. Y en ruso a ver qué hacen. Le llaman Zelensky a un mochufa. Poner unos nombres ahí. Súper. Y entrando en el tema más mío, que es como tú sabes, es el agro, ¿no? Lo rural. A mí me tiene muy, muy preocupada cómo la sociedad tiene un desacople de lo primario absoluto, ¿no? Lo ha idealizado y más allá de la idealización me preocupa que no se valore los trabajos, los oficios que están asociados a lo rural, el valor que tienen, y que hay que cuidar esos oficios y que hay que, aparte de, por supuesto, tener una preocupación por el entorno, la naturaleza, la biodiversidad, que está fenomenal, pero también
hay unos oficios que están asociados a lo rural y es la gente que se preocupa de que haya alimentos en nuestras casas y que en la pandemia pensábamos, lo hablábamos tú y yo antes, pensábamos que no podía pasar ciertas cosas, pero puede pasar que no haya alimentos. Vamos a ver, está muy bien que yo leí el otro día que tú eras ingeniero agrónomo. Y vamos a separar la respuesta en dos trozos. El primero tiene que ver con el libro y el segundo tiene que ver con el libro y con lo que acabas de plantear. Yo como dije antes, yo soy de Portugalete, Vizcaya. En los años 60 y 70, Portugalete era una cosa que ya no se parece nada a como es hoy. Es decir, había una zona de industria pesada que estaba en el entorno de la ría de Bilbao. No sé si habéis ido por ahí. Sí. Había dos márgenes, la margen derecha y la margen izquierda y tal. Yo no sé nada del campo, Adela. Bueno, sí sé algo, pero todo lo que sé lo he aprendido estos 12 años que lleva uno metido ahí y donde ha aprendido a hacer 4 cosas, 4 tonterías, como un verdadero mochufa. Así lo he aprendido yo. Pero como nadie me ve hacerlo, pues nadie me lo llama. Entonces, yo llego como un verdadero ignorante a vivir a aquel pueblo en el que yo vivo. Yo me cambié hace 3 meses, no sé si lo he dicho, hace 3 meses me he cambiado de casa a un sitio más chico todavía. Y más apartado, y más feo, y más todo. A mí me encanta, pero se supone que sería todavía más... a mí me encanta. O sea, nunca vengo a estas cosas porque me cuesta mucho salir de ahí. Y más ahora, que me acabo de cambiar, ¿no? Entonces yo no sé nada de lo de la agricultura, y no es que no sepa. Yo no sé conducir, pero no puedo aprender a conducir tampoco. O sea, una cosa es que no sepas, otra cosa es que estés inmanentemente negado, espiritualmente negado a conducir y tal. Y un día en Segovia hablando me acordaba de un caso muy similar. No he perdido de vista tu pregunta, sin necesidad de apuntarla además. Esto que estoy contando tiene mucho que ver con eso. Me estaba acordando del Padrino. ¿Habéis visto El Padrino? Sí. La 1. Bueno, en la 2 también sale. ¿Os acordáis de Robert Duvall, que es el abogado, que es el que defiende a la familia desde siempre, desde críos? Él es un católico, porque es irlandés. Él es igual de mafioso que los demás. Él, en vez de las pistolas, maneja igual el BOE, o como se llame el BOE en esos días, en esos países. Y sin embargo, este hombre, Robert Duvall, que no sé cómo se llama el personaje, él nunca podrá pertenecer a la familia. ¿Por qué? Porque es irlandés, porque no es italiano. Pues a mí con el campo me pasa igual. O sea, yo la ciudad más pequeña en la que he vivido ha sido Valladolid. Y la más grande, pues Madrid, donde me tiré 27 años y además muy implicado en la ciudad, muy implicado. O sea, me dedicaba a hacer cosas de esas que solo se pueden hacer en capitales, ¿no? Yo estuve en el cine y tal, en la publi, no sé qué. Como muy metido en ese pueblo, en ese poblachón manchego que decía Baroja, estuve muy metido. Y además es que me encantaba, o sea, no podía... Yo creo que me gustaban hasta las ratas de alcantarilla, o sea, me parecía realmente bonito vivir ahí. Y un día de repente haces chas y te vas a un pueblo de 16 personas, ¿no? El que si vivo ahora tiene 8 nada más. 8 personas. 8.000, no 8. Entonces, yo sé que yo llego como un impostor. Y puede ser un impostor, que sería la parte fea de llamar, o puede ser un postizo, que es la parte bonita de llamar, pero con la misma raíz, post. Y tú sabes que nunca vas a ser una persona de campo, porque no lo eres. Y se ha visto también mucho al revés. Gente que tú te encontrabas en Madrid, que se moría por parecer un New Yorker, y no lo vas a conseguir en tu puta vida, pero en tu puta vida, ¿vale? Y así como yo he conocido gente en Valladolid, o en Segovia, o en Portugalete, o en Bilbao, que decías, tú acabarás viviendo en Nueva York. Hay un caso específico, que es el caso de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar, yo creo que es el único español que tiene entrada en todo tipo de shows en la Quinta Avenida
que tiene entrada libre para entrar en la fiesta más pija que pueda montar Kardashian, o no sé qué, creo que hay alguien que se llama Kardashian, tal. Es un tío que nunca ha dejado de hablar de su pueblo. Y había un tío, que no diré el nombre, que era del mismo pueblo que Almodóvar, con lo cual ya me dio dicho el nombre ahora que lo pienso, pero bueno, como no se va a grabar. Ojalá se grabara este trozo nada más. Y que estaba empeñado en que él era un tío súper de capital, ¿no? Y siempre ha quedado como un grandísimo gañán, ¿no? Fíjate qué paradojas. Entonces, yo sé que yo no voy a ser nunca un agricultor, ni un nada de eso, ni falta que hace, ¿no sabes? Lo que es muy importante es que no llegues con tu ropita de Burberrys, porque entonces vas a salir en este libro, en sucesivas ediciones, ¿no? Es decir, procurar no... Ahora me estoy adecuando al pueblo nuevo y necesito... En este pueblo hay mucha agricultura y necesito... Igual me puedes sacar tú de la duda. Necesito saber si yo puedo cruzar un sembrado o no, ¿verdad? Por la linde igual, ¿no? Por la linde vale, mejor. Pues ya está. Pues mira, ahora llego ahí a mi pueblo y si veo a alguien que va por el campo, oye, por la linde. Pero no, tienes que adecuarte un poco y no hacer el patán ni cuando llegas a ningún lado. Y ahora enlazamos con lo que estabas preguntando, que a todo esto medio se me ha olvidado. ¿Cómo era, Adela? Puede haber, ¿tú crees que de esa desafección Ya me acuerdo, puede sí. haber Ya me un acuerdo. momento en el que no tengamos que comer? Vamos. Sí, ya me acuerdo. Antes de entrar, estábamos hablando con un hombre de la agricultura y estábamos diciendo que, no es por tirarme el rollo, pero esto yo lo pensé hace tiempo, que es que todos los chips, todas las ordenadores, la inteligencia artificial, que si la ropita es de Versace en vez de la marca Nisupu, ¿sabes la marca Nisupu? Ni su puta madre la conoce. Pues eso, estos son todo pijadas comparado con el hecho de que nosotros, por mucha inteligencia artificial o no artificial que haya, hay un par de cositas o tres que nos va a hacer falta toda la vida, Una es la que estáis pensando y otra es la que estáis pensando también. Y dos o tres más. Entonces, es que toda eso lo hemos puesto, o sea, todo eso lo estamos poniendo en manos de otros países y de otros, y no sé, y es que, a ver si entendemos que lo importante es que haya un poco de embutido dentro del pan, ¿no? Y que nada es comparable, esas cosas de los fondos de inversión, eso es que suena muy hippie, pero es que ha llegado un momento en el que hay que colegir que lo de los hippies no iban mal encaminados. Es que ha llegado un momento en el que nos podemos meter por el orto todo lo que sean mis libros, todo no nos vale para nada, porque lo importante es que de repente pues tendremos que comer una lechuga y no sabes, y un vaso de leche, como se hablaba, un filete, no sabes, un pez. Entonces, esto, que es tan evidente, pues enlaza con tu primera pregunta. Es que ya existe un estrés que le llaman un estrés climático. Es que hay veces que sí dices, uy, qué suerte, que me va a pillar la muerte justo cuando esto se acabe. Y dices, jo, qué triste vivir así. Justo qué suerte, justo me muero cuando el mundo explota y ya no hay nada para comer. Y digo, uy, qué potra. Y dices, pero ¿cómo te vas a parecer que tienes potra porque te vas a morir, ¿no? Entonces, el rollo sí, que es que, o sea, todos los llamamientos serán pocos. Es que de verdad lo importante es lo de comer, joder. Y por no hablar ya de lo de beber el agua y lo de respirar yo creo que el problema de la España vacía se va a arreglar ello solo. O sea, yo solo, usted ha dicho que... No solo. Yo quiero decir que yo tengo la impresión de que va a haber gente que va a hacer lo que yo. Qué cretino. Dijo el tío que la gente iba a hacer lo que es coger y decir, oye, pero ¿qué hacemos, por ejemplo, viviendo en... Yo vivía en la calle Fuencarral. ¿Qué hacemos viviendo en la puta calle Fuencarral? Vámonos a tomar por el culo, ¿no? O sea, vámonos al agro y todas las mañanas yo me levanto ahí en mi pueblo y oigo y pongo las noticias de Madrid. Entonces, la noticia siempre es la misma. Retenciones en la Cuesta de San Vicente, en la Avenida de la Ilustración, Los Pueblos, y digo, ¡oh! Gora Euskadi. Y digo, qué bien se está.
Luego voy a Madrid, que hoy he estado, y flipo, ¿no? Digo, qué gozada. Pero joder, yo creo que se va a arreglar solo en la medida en que la gente va a decir, es que, joder, es que estaría... El agua de Madrid está... Sabéis que el agua del grifo de Madrid siempre estuvo exquisita. Se está acabando eso también. Es realmente un agua muy, muy mediana. Pero muy mediana, el agua de Madrid. O sea, sabéis que siempre... Siempre. El Marqués de Lozoya en el siglo XIX se monta ahí unas canalizaciones que le valen el marquesado de Lozoya, ¿no? Entonces, desde entonces el agua del grifo de Madrid es excelente. Pues eso se está acabando. Ya no pasa. ¿Por qué? ¿Cómo va a pasar? Si de repente hay una sobrepoblación tremenda. Y por eso digo que luego la gente somos mucho más lista de lo que nos queremos. Y yo siempre tengo la visión de las plazas mayores de Castilla, ¿no? Que siempre hay una cosa en Castilla que es el sol invernal, que es un sol que parece una... En Castilla hace mucho frío en invierno, pero hay un sol, cuando sale el sol, que parece que lo ha puesto el ayuntamiento, porque es una especie de calefacción natural. Entonces tú, si te subes un poco en una plaza mayor, a un tercer piso, siempre vas a ver como el recorte de la sombra. Y los viejitos están en la zona siempre de sol y no hay nadie en la zona de sombra. Y saben muy bien dónde colocarse, ¿no? Naturalmente, ¿no? Pues yo espero que se arregle lo de España vacía de forma parecida, es decir, de forma de decir, oye, joder, nos podíamos ir a vivir a Soria, ¿no sabes? Y creo que va a ir por ahí la cosa. Entonces, en cuanto aparecen uno de Barcelona, otro de Madrid y tal, en Soria, ya el panadero de Soria ya se desvía un poco para mi pueblo no hay panadería, va el camión y tal, ¿no? Pero ya se desvía para no sé, porque hay más gente, ¿no? Y tienen un crío y no sé qué, ¿no? Por cierto, hoy es miércoles y los miércoles viene el carnicero a mi pueblo. Y yo, aunque no me haga falta carne, los primeros meses le compro todo el tiempo para que el tío vea que hay business, ¿no sabes? Para que no deje de venir, porque si no me van a hacer un España vaciado de puta madre, ¿no sabes? Siguiendo con ese mismo discurso, yo esta mañana, que también estaba en Madrid, ¿Tú estás en Madrid? en una feria de alimentación que hay en Madrid esta semana, hablaba con un gallego y me comentaba, le decía que venía a presentarte y a hablar contigo, y me comentaba que en aldeas de Galicia habían llegado centroeuropeos a teletrabajar desde esas aldeas y que en muchos casos le sorprendía, porque él vive en una aldea, que estos mochufas se quejaban de que el gallo cantaba temprano y se quejaban de que olía... El campo hará su selección natural como la hacen las ciudades. Exacto, ahí voy. O sea, esa selección la veo imprescindible. Claro, y en las ciudades también pasa, es decir, de coger yo lo he visto mucho, o sea, yo llegué a Madrid el 18 de octubre del 85 y tú veías que había gente que estaba en un medio que no le correspondía y se empeñaba en que sí. Entonces, que el gallego con el que hablabas esta mañana Estaba indignado con esos mochufas que llegan a las aldeas gallegas. Creo que venderemos este libro durante décadas, ¿vale? Porque vamos, por lo que me estás contando, o sea, es que está de rabiosa actualidad. Necesitamos resolver el problema de la España vaciada con auténticos creyentes. Claro, el asunto es que, mira, el otro día un amigo mío de Segovia, yo a Segovia capital voy bastante, porque es un sitio fascinante esa ciudad, yo flipo con ese, no sé si habéis ido por ahí, pero es una ciudad tan bonita. Entonces, el rollo es que un amigo mío me decía, Santi, yo no sé por qué, pero cuando yo llegué a mi pueblo nuevo de ahora, fue el 1 de febrero, fue el otro día, encontré como muy buena receptividad, un miedo, o sea, unos desconfiados y tal. O sea, como, ven, y me llevan a su casa, no sé qué, ¿no? Y me dice mi amigo Mariano Fuente, de Segovia capital, me dice, ten en cuenta que para ellos el que haya otra persona es una cierta garantía de que igual hay menos posibilidades de que roben unos kinkis que vengan en furgonetas, ¿no?, a mangar. Y entonces pues agradecen que haya un... Claro, yo en mi pueblo soy un puber. Pues que aparezca un tío así un poco. Entonces, en ese caso va bien. Ahora bien, en el caso de que, porque yo digo bien, esto significa que para ellos es un valor añadido, para el carnicero, aunque hoy no he ido a comprarle, también. Pones cara en las tiendas de los pueblos de al lado, pones cara de que te gustaría comprarles cosas, por si acaso se animan a ir también y tal.
Y entonces va a pasar eso en lo positivo y va a pasar eso, espero, en lo negativo. O sea, cuando yo me he ido del pueblo en el que yo vivía, ha sido porque ha empezado a llegar cada soplagaitas, cada mochufa, que dices, yo me quedé muy corto en este libro. Pero muy corto. Esa gente la va a expeler. O sea, cuando yo viví en el pueblo aquel durante 12 años, 10 de ellos del todo, viví 10 del todo, me encontré mucha gente que venía y no lo soportaba. A veces porque no se habían conseguido, se fueron con pena, pero mucha gente se iba con alegría. O sea, eso de que de repente llegaba... O sea, este primer pueblo en el que yo vivía tenía 16 personas, bueno, 16, 15, 18. Y mucha gente se iba porque no lo soportaba. Porque no lo soportaba. Yo creo que tienes que ser un poco viejo para irte a vivir a un pueblo. O sea, como es mi caso, ¿no? A mí me dicen cuando yo tenía 28 años que me fuera a vivir y digo, o sea, que te vete tú, ¿no sabes? Yo estoy aquí en Madrid y tal. Pero, bueno, que se empiece por donde sea. Igual tenemos que empezar a irnos los viejos, como yo. Pero que se empiece por donde sea. Pero yo creo que el medio selecciona de forma muy sabia. Aquí siempre sale el tema de la maravillosa producción española Asbestas, que habréis visto. Sí. Habla de eso, con la elegancia de que los franceses... ¿La habéis visto? Sí. La elegancia de que los franceses no son gentuza, los franceses que aparecen, los protagonistas, ¿no? En ocasiones sí. En ocasiones sí, o sea, el pueblo en el que yo vivía se está convirtiendo en un parque temático de la ruralidad, al menos de viernes a domingo, ¿no? Pues te vas tú, van ellos, pero se autorregula. En el pueblo en el que yo vivía, pues, habrá gente que esté muy contenta, porque hay gente que fabricaba algunas cosas, tienen nuevo mercado, en fin, nos vamos autorregulando, ¿no? Luego los que se van a ir echando hostias son los mochufas que han venido al pueblo ese, porque es que es duro vivir ahí, o sea, hace falta un perfil, como hace falta un perfil para vivir en cualquier sitio. O sea, hace falta un perfil psicológico para vivir en Johannesburgo, que creo que hay una ciudad que se llama así, o para vivir en cualquier lado. Pues eso, aquí la gente estará feliz, aquella gente cuyo perfil psicológico se adecue a la ciudad de Murcia, ¿no? Que, por cierto, yo nunca había estado, y es que he salido un poco y está fenomenal, pero no lo digo para haceros la pelota, es que está fenomenal. He visto una capilla de los Vélez ahí en la catedral, que eso es acojonante. Bueno, pues el rollo es que pues hay gente que no. Habrá gente que igual leyendo esto sin leerlo diga, ¡buah, yo me voy al campo! Y la van a cagar. Pero que no se preocupen, que el propio medio les echará, ¿no? Como había tanta gente en Valladolid que tú veías. En Valladolid yo viví 4 años. Tú veías que tú tenías que irte, te acabarás en Madrid. Y he visto el caso sangrante de gente en Valladolid, que es una ciudad con muchas semejanzas con Murcia, una población muy, muy similar, capital autonómica, un río en medio y tal. Había mucha gente en Valladolid que se tenía que haber ido a Madrid y no lo hizo, y se les nota un huevo el mal rollo. En serio, se les nota que han derivado por ahí por comportamientos espurios que no les pegaban nada. Y así. Y otra cosa, el Gran Madrid, o sea, la idea que tenemos todos de Madrid la han pintado los pueblerinos Pío Baroja, de Sestoa, de Guipúzcoa, el pueblerino Pedro Almodóvar, ¿no?, de Calzada de Calatrava, el valdepeñero Antonio López, uno de Huesca que se llamaba Carlos Saura, y Ramón Gómez de la Serna era de Madrid, de Chiripa. Pero por lo demás, todos los que han pintado Madrid eran gente de... ¿Quién más? Valle Inclán, o sea, Madrid, Luces de Bohemia. Pues este era de Coruña, ¿no? Y así todo. En fin, que la ciudad elige, cada medio elige a los que merecen estar, a los que quieren estar de verdad, y a los que no se están engañando cuando están habitando en un sitio,
a esos los elige y en eso consistiría el acertar con un medio en el que vivir, ¿no? Pensando tú, no porque leas este libro o cualquiera, ¿no? Pues yo espero que te guste Murcia, que Murcia es una ciudad que merece la pena vivirla, o sea que... Y es una gran desconocida en este país. Hombre, no. Nos gustaría tener el río que tiene Valladolid, también te lo digo, ¿eh? Bueno, pues yo he pasado por... Más que nada por la cantidad de agua. Ah, no es mucho más grande, ¿eh? No, en serio. No es una gran desconocida. Tenéis esa percepción. Yo creo que... No, hombre, esto... No, yo te lo contaba, tía, de esta mañana. Yo la primera... Novia, sí, esto es un secreto. La primera novia fue de Caravaca. Yo he dicho que eso se le nota. Un secreto, pero si lo he dicho por la radio hoy. Pero ellos no sé si te han oído. Ah, no. Un secreto ya a voces. Sí, pero eso es como lo de Ana Obregón. Ay, no quiero que me vean con mi hija nueva que me he comprado. Casi no quiero que me vean. Me habéis robado, ¿no? La foto. No, pero te digo en serio, no es que no es para haceros la pelota, ¿eh? A mí, sí, pero, ¿qué va? Joder, ¿qué va? Esto, ¿no? Una gran desconocida. Sí. No, hombre. Todo el mundo, de las pocas ciudades con eslogan, es esta. El famoso eslogan, ¿no? No, hombre. Pero es que parece que estoy haciendo la pelota, que no, ¿eh? Yo he estado un poco por ahí ahora. Me he comido un pastel rojo, un pastel de fresa, que es una pastelería que se llama Cafetería Pastelería... Maite. No, era más largo el nombre. No sé, es una que tiene un rótulo negro con letras blancas. La barra está a la izquierda. Es que somos un poco más de 8. Entonces ¿De igual 8? no he pasado. Que digo que aquí en Murcia somos un poquito más. Ah. Igual no he pasado por ese sitio. No, sí, yo me pierdo muy fácilmente, con lo cual he dicho, solo vete en esa dirección. Y entonces era en el eje... De la catedral. El ábside de la catedral, tal. Y no, es que parece que os digo para hacer la pelota, pero aquí está fenomenal. Me alegro. Es que queda tan asqueroso, no, es maravilloso, de verdad. Es maravilloso la ciudad que tenéis. Y empieza Salcillo, no, pero es que está muy bien. Miguel Hernández no era de aquí, ¿no? No, muy cerquita. Bueno, yo creo que si vosotros queréis hacerle preguntas, yo creo que es vuestro momento. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues yo tenía dos preguntas muy concretas, muy rápidas. Una sería, Santiago, ahora que te has retirado al mundo rural, cuando vuelves a una ciudad, ¿qué piensas? ¿Qué sensaciones tienes en comparación con tu vida ahora en ese mundo rural? Y la segunda sería, si te has planteado alguna vez que a lo mejor en alguno de los dos pueblos donde has vivido o estás viviendo ahora, alguien de allí, local, te haya podido considerar a ti mochufa. Eso está muy bien. Bueno, pues está muy bien las preguntas. Bueno, yo hace ya 10 años que vivo ahí. O sea, yo viví en un sitio que llamaremos A y en otro que llamaremos B, en el que vivo ahora, ¿no? Solo llevo en B 3 meses. Que por cierto, es que se está tan bien, o sea, se está tan realmente bien en el sitio nuevo este. Y en el sitio A, que es donde me tiré 10 años y tal, pues que cómo era volver pues eso, ibas a Madrid. Es que era muy flipante. O sea, a mí me parecía flipante estar en Madrid cuando estaba. Imagínate ahora cuando de repente tienes como si dijéramos un medio contrapuntístico, ¿no? O sea, que de repente estás en A, provincia de SG, y de repente llegas a Madrid. Y luego, sobre todo, está la teoría de los sobrinos, que es aquella que dice que tus hermanos no ven cómo crecen sus hijos, pero tú que eres su tío sí lo ves, porque les ves solo de vez en cuando, ¿no? Y entonces, anda, le ha crecido la nap, bueno, lo que le ha crecido, ¿no? Y tu hermana no se entera, ¿no sabes? Pero tú sí. Entonces tú llegabas a los sitios, a Madrid, por ejemplo, o llegabas a Bilbao y te encontrabas con que con los cambios los tenías muy detectados, cosa que no detectabas cuando... Y es muy interesante. Yo estuve 5 años sin tele y cada vez que entraba a un bar y veía la tele, notabas, era entre el año 85 y el 90, se estaban operando grandes cambios en la televisión. Y cada vez que llegabas a un bar y veías la tele decías, eso nunca lo han hecho, eso tampoco. ¿Qué? Pues eso.
Entonces, está muy bien eso de separar fases, como decía Juan de Pablos en Radio 3, ¿no? Y es muy flipante. O sea, me da pánico ir a Madrid y luego no puedo entrar en casa. O sea, luego no puedo. O sea, en enero estuve en una de las zonas más odiosas de Madrid. Me tocó ir a hacer una cosa y no podía meterme al metro. O sea, estaba siempre, bueno, lo cojo en la siguiente estación. O sea, dices, pero tío, esto es una de las zonas que peor te caen de Madrid, pero no puedes entrar al metro. Tienes que seguir porque es muy flipante. Y luego luego hay un cambio objetivo, porque esto serían subjetividades. No hay ni una bar ni una tienda en Madrid que se llame como se llamaba hace 10 años. Es una ciudad que se tiene bastante odio a sí misma. Todo lo cambian, todo lo quitan, todo lo transforman. Y hay un ejemplo claro, que es la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá sería el logo de Madrid, uno de los logos, ¿no? Desde Cibeles veis la Torre de Valencia. ¿Sabéis la Torre de Valencia? Un rascacielos que hay detrás de la... O sea, no soportan ni su Puerta de Alcalá, ¿sabes? Y es muy interesante. Y luego volver al campo también dices, joder, esto también tiene un sabor y una cosa que no tendría de otra forma, ¿no? Y lo otro que me estaba diciendo, que si en mi pueblo alguien consideró que yo era un mochufa, pues como la palabra es mía, nada. No, creo que no, amigo, creo que no. Creo que no, es que, o sea, yo me esforcé mucho joder, yo me acuerdo el primer día que llegué que yo no lo olvidaré jamás. Cogí esa casa, estábamos buscando, teníamos un local en la calle Lanao, en Madrid, en la zona, hay una zona de la banda norte de la Gran Vía. Desde Quevedo es muy de putas, muy de prostitución. La calle Montera, se me ha olvidado todo. Desde la calle Desengaño, siempre fue una zona muy degradada. Entonces, un día, mi socia Mer García Navas y yo nos encontramos con que, porque era una zona muy degradada, estaban muy baratos los locales. Parece mentira decirlo hoy. Esto fue en 2001. Parece mentira que en la zona de Gran Vía haya locales que sean baratos. Parece imposible. 2001, aviso. O sea, no... Entonces, lo cual era muy normal porque era una zona muy degradada, ¿no? Chicas de estas de 2.000 pesetas, ¿no sabes? De estas de... Entonces cogimos un local. Por cierto, jamás tuvimos un solo problema. Al cabo de 8 años, cuando aquello se empezó a cambiar y empezó todo a subir y todo eso, fue cuando decidimos que se nos ocurrió la idea de coger una casa en una cosa que se llama El Campo, que no teníamos. Mi socia es de Santiago de Chile. Y yo, pues, o sea, nos sonaba que El Campo estaba bien, o que al menos era distinto a la Gran Vía, ¿no? Y fuimos para allá. Como dos gañanes, o sea, como dos gañanes, pero en negativo, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, como dos paletos, ¿sabes? Y yo no olvidaré en la vida que el día que llegamos a ese pueblo, sin que yo supiera que íbamos a coger esa casa y que además yo me iba a acabar yendo a vivir, que yo iba con un abrigo italiano. Y iba yo muerto de la vergüenza porque me daba la impresión de que estaba haciendo el gran ridículo con mi abriguito, ¿no sabes? Y no volví a sacarlo. Y de hecho, toda la ropa que yo tengo es de hace 20 años porque no se me ha estropeado. Esto lo compré hace 20 años. Esto no tanto, pero porque tú en el campo estás de campo, tío. O sea, yo lo veo así. Esta camisa tiene 20 años, joder. ¿A que está bien? Pues es que no me la he puesto nunca. Y esto, pues bueno, esto no tanto, porque esto me lo compré con el dinero de los asquerosos, estos pantalones. Y entonces creo que no, ante mí mismo no he sido merecedor de que me llamara alguien eso. Pero
Pero vete a saber. Yo sí me inflaba a llamar mochufa a tanta gente que había ahí, pero nunca a la gente que estaba desde el principio. Es más, Madrid, como sabéis, está lleno de gente que venía venía de ese pueblo. Y yo, pues los veías mucho en los barrios de Madrid, en el Pilar, en Carabanchel, y joder, te cambia la mentalidad eso de que ves a lo mejor un viejito en el barrio de la Prosperidad de Madrid y dices, joder, pensar que este tío igual es de mi pueblo, ¿no? Igual es de mi pueblo. Y los que estaban ahí eran los que se habían quedado, los que no habían podido o los que no habían querido coger e irse a Madrid, porque está relativamente cerca de Madrid. Es más, en Segovia existía la costumbre de a los 15 años te vas a Madrid, tu hijo te vas a Madrid, búscate la vida, ¿no? Y la gente que se quedó había desarrollado además un estilo de vida que a mí me convencía mucho. Yo me encontré en una sociedad muy, muy educada, muy, muy cívica. Todos esos pueblos de donde yo vivo están muy limpios y no hay papeleras. La gente no los ensucia, luego no hace falta, ¿sabes? Y una gente que no gritaba, ¿no sabes? Y que no hacía una cosa muy madrileña que es escupir en el suelo, intentando además hacer ruido con el lapo, ¿no? ¿Sabes? Que es una cosa. Entonces, pues no, nunca me ha pasado. Y te voy a contar una anecdotilla que pasó cierta ocasión para hacer estas historias así como típicas de estas como que ilustrarían, ¿no? Lo que sería el choque entre el pueblo y la ciudad. Un día llegaron una gente, tío, que había acabado yo ya esto. En un momento dado, la familia chunga de esta novela cogen una empleada de hogar, como para que les vaya a hacer las cosas, ¿no? Que les limpie. Y yo decía, joder, igual me estoy pasando, ¿no? Acabé el libro y esta gente que vino se cogió 2 filipinas y de uniforme. Y digo, joder, me he quedado corto, pero muy corto. Y bueno, pues hay a todo esto, dramatis personae, esta familia, ¿no? Unos coches ahí, parecía que venían a invadir. Y entonces, un asco de gente, tío, pero un asco, o sea, realmente una cosa deplorable, tío. En la pandemia hicieron como que les pilló ahí. ¡Ay, nos ha pillado aquí! Un asco. Y el segundo personaje del dramatis personae es un pastor de 88 años, al que todo el mundo quiere, ¿no? Y que todavía pastoreaba, y que pertenece a la última generación de pastores que hicieron la transhumancia a pie. Luego ya se empezó a hacer en tren, pero este hombre todavía la hizo a pie, ¿no? Sabéis que hay una ruta histórica entre Soria y Extremadura. El lema de Soria dice: Soria pura, cabeza Extremadura. Siempre hubo una ruta de transhumancia de ovino que bordea el sistema central y baja a los pastos de Cáceres. Y este hombre lo había hecho y seguía saliendo al campo, ¿no? Seguía saliendo a sus 88 años. Es un hombre que vive en el medio en el que quiere vivir, ¿no? Y un día estaba con sus ovejas y estos soplagaitas habían comprado un perrito. ¡Guau, guau, guau! ¿Sabes? Estos otros, ¿no? Y la historia está muy bien. Y había comprado un perrito y el perrito se metió un día entre las ovejas de Braulio, del pastor. Joder, es que está muy bien porque es un caso ético para pensárselo. Los mastines de Braulio matan al perrito. ¿Qué es lo que tienen que hacer, no? O sea, los mastines de Braulio habían leído Los Asquerosos, matan al perrito y entonces coge el chulo este y casca a Braulio, ¿no? 88 años, sí. Lo casca y tal. Y Braulio hizo una cosa que igual no se había hecho hace 50 años, ¿no? Pero sí se hace ahora, que es primero irse a la comisaría y luego ir al hospital. Por ese orden, ¿no? No. Primero fue al hospital, ¿no? No, al revés. Primero al hospital y inmediatamente después a la comisaría con el parte de lesiones, ¿no?
Y fue una gozada porque durante varias semanas, mientras había el juicio, estos chorras no pasaron por el pueblo, ¿no? Nos vimos liberados de su presencia. Y lo gracioso es que ganó Braulio el juicio, ¿eh? O sea, ganó. Cosa imposible, porque es que estos mochufas que venían, los del perrito fenecido, en accidente. Laboral. El desgraciado accidente, unas imágenes que hubiéramos preferido no tener que ofrecerles, daba la impresión de que tienen unos abogados cojonudos, ¿no? Y que el Braulio tiene un abogado de oficio. Yo le di mi teléfono a Braulio por si había que, por si había que recurrir a una siguiente instancia o lo que fuera. Pero no hizo falta. Resplandeció la justicia. Y me falta saber a cuánto le han condenado al otro anormal. Pero espero que sea mucho. Y espero que el perrito esté en el cielo de los perritos. Yo espero que no haya nadie... No, ¿sabes lo que sí? A veces daba un poco... Yo sí oí rumores de que les daba un poco de asco un tío que está siempre en su casa metido o que ¿por qué este tío está siempre por el campo paseando? Un día uno me dijo, ya yéndome, me dijo, es que tú eres un vago, porque siempre te veo por el campo paseando. Lo cual es verdad, porque es una gozada, ¿no? Y eso fue desagradable, porque yo es que no soy un vago, pero es un acabado. La verdad es que yo creo que ¿sabes qué pasa? Que se jubiló y le están medicando y eso le sienta mal. Y le dije unas burradas horrorosas y ahí me dio un poco pena, pero ahora me alegro de habérsela dicho. Y luego tuve ocasión además de reírme en público de él. Fue una gozada. Es que es una gozada vivir ahí, de verdad. Creo que por aquí había alguna pregunta. Lo primero, gracias, ¿no?, a Adela y a Santiago Lorenzo. Soy un gran groupie de tus novelas. No, hombre, gracias, a verdad, amigo. Me muero por preguntarte, ¿no? Escribes desde el odio, pero vives desde el odio. Te imagino ahí en la casa del pueblo con Macaulay Culkin haciendo putaditas a los vecinos. ¿Pensaste en pasar a la acción alguna vez? ¿Pones el vaso en la ventana? ¿Tienes anteojos? O sea, que me parece tan novelesco imaginarte viendo a la familia Mochufa que no lo puedo evitar, ¿no? Leyendo la novela junto con Chesco, digo, ¿qué cojones hace este tío ahí en casa para verles, ¿no? Oye, la pregunta es una gozada. Mira, es una gozada que, o sea, por fortuna no tienes que escribir desde el odio ni desde el amor. Lo genial es escribir desde los dos sitios. Es decir, creo que si lo pienso ahora, me da la impresión de que está escrita desde los dos sitios, esta y todas. Pero es que escribir desde el odio es un coñazo y tiene que ser todavía peor, y es todavía mucho peor leerlo. Que te decía que lo bueno es escribir desde los dos sitios. O sea, de hecho, ahora que lo pienso, en realidad es un tío que está enamorado de esta novela, de un tío, Manuel, que llega al medio aquel y de repente coge y se queda fascinado con eso de estar él solo y no sé qué, y se le estropea. O sea, hay que escribir desde todos los sentimientos posibles, ¿no? Y luego, si yo me dedicaba a hacer esas cosas, sí, amigo. Pero sí. Es que además el miedo, o sea, se pasa muchísimo miedo. O sea, mira, yo me acuerdo un día, a estos del perrito, que hay un producto que yo no conocía. Esto no se graba, ¿verdad? Había un producto que sale ahí que yo no conocía. Un producto que es una cola que viene en tubo, que tiene la particularidad de que tarda meses en secar. Es una cabronada, vale para pillar ratones. ¿Sabéis? Bueno, es una cola que al tacto tarda 3 meses en quedar dura. Entonces el ratón pasa y queda ahí atrapado. Aparece aquí, me parece, con una movida la faena que hace. La caldera esa que explota y no sé qué. Y ese tubo era maravilloso. Ponérselo a gente en la cerradura de su puto coche. Y me acuerdo que un día hubo un momento brillantísimo, que es que a estos cerdos que años después entregarían su perro entregaría la vida
le puse en el coche y me olvidé. Y pillé justo el momento en el que, una de las bobas esas, me olvidé. Y en un momento miro por la ventana y justo pillo el momento que la tía echa mano así a su manillar y el siguiente gesto que hizo fue este. Y es que luego, o sea, te quiero decir que yo decía, ¿por qué se pasa tanto miedo para hacer estas cosas? Y le das vueltas, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo... O sea, yo estoy interesado en la guerra ruso-japonesa, ¿no? Que es un conflicto en el que se vence Japón, en parte porque han descubierto una cosa que se llama shimose. Un ingeniero cabrón japonés que inventa una cosa que se llama shimose, que es un arma arrojadiza que arde y no se apaga. Fríen a los pobres rusos en 1905, ¿no? Con eso. Yo tenía mi propio shimose, que era comerte una galleta y coger aquello y tirarlo a donde sea. Alcancé una puntería cojonuda, o sea, yo no sabía que tenía esta puntería. Entonces, el rollo de que tú estés haciendo eso, de que estés haciendo maldades de esas, coger la placa del Verisure, la placa del Alarm Direct, no sé qué, Sí. coger, arrancarla y tirarla dentro de la casa, como diciendo, podemos hacer lo que queremos, o sea, mira tu seguridad, la colocamos donde nos apetece. Aquí, a los del pueblo, que ellos dicen que soy de Portu, pero no, yo soy de aquí. Entonces, el rollo es que lo que era una gozada es decir, ¿por qué se pasa tanto miedo? ¿Y por qué se pasa tanto miedo? Y dice, ya está. Porque si alguien te pilla, no va a haber implicaciones, por ejemplo, de multas, no va a haber implicaciones de cárcel, porque no está tipificado. Arrancamiento de placas de Securitas Direct. Está tipificado en el Código Penal y tal. No está tipificado. Pero el miedo que pasas es porque ¿qué cojones haces tú a tus años sacándote un trozo de galleta María de la boca y en nombre recordando a Shimose, al cabrón japonés, estás tirándoselo a... ¿Cómo explicas eso, tío? Si tienes los pelos de los huevos blancos, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Y tú qué vas a decir? ¿Es que voy a escribir una novela o qué? Tú eres tonto del culo, tío, tú eres tonto del culo. Entonces se pasaba tal miedo. Un día me metí en la casa de estos, de tal, cuando estaba en obras. Y dice, joder, pero ¿cómo te vas a meter? Eso sí está tipificado. Estaba en obras, pero está tipificado. Y de esto que a mí me pasa mucho que entre que estás pensando, no hagas eso, estás dentro de la casa. Así me pasa bastante. Y dices, uy, qué gozada. Y dices, como entre alguien... La casa estaba, como si dijéramos, en la fase de encofrado y tabique, ¿vale? O sea, la estructura de encofrado, de cemento, que es absurdo que luego todo el cemento que hay ahí lo tapen con 4 láminas de piedra, como va a decir, no, la casa, porque la casa es un homenaje la casa era un homenaje al bastardeamiento y a la mentira. O sea, era como todo construido en cemento, como las casas del barrio de Arturo e Iríes, que era donde yo vivía en Valladolid, en cemento, en hormigón armado, acero, no sé qué, y luego poner unas lascas de piedra, como para que parezca, no sabes, como que... bueno, pues el rollo es que eso, te metes ahí y imagínate que entra alguien. O sea, en una casa en la que no hay más que cemento y ladrillo y no hay ni solado, ¿qué haces ahí metido? ¿Por qué estás aquí tú? O sea, ¿por qué? ¿Qué vienes? No, es que venía a robar. No tienes ningún... Solo te queda quedarte con una cara de lerdo, decir, pues... Y por eso el miedo de meterse, ¿no? Es decir, porque ¿qué vas a explicar cuando te pillen ahí, ¿no? Y nada, y siempre pasaba lo mismo, que decir, no, Santi, no hagas esto, hombre. Y ya lo habías hecho cuando estabas pensando si hacías o no. Y siempre eran además cosillas que tampoco... Eran cosillas... Hombre, ¿sabes lo que es el epoxi? La resina de 2 componentes. Esa sí endurece. En 5 minutos, además. Pues en una cerradura, por ejemplo, queda bien y tal, ¿no? Pero bueno, pues también luego llamarán al cerrajero del pueblo de al lado y eso implica movimiento de capitales. ¿Has conocido más gente que esté como tú con la idea de aislarte? Te lo digo porque el que suscribe está con esa idea desde hace bastante tiempo. O sea, yo trabajo en la tesorería de la Seguridad Social, porque aprobé una oposición hace tropecientos años, ¿entiendes?
Y hasta que salió la ley 30/92, creo, que te obliga a estar 2 años en cada lugar que pidas, Sí. pues te ibas moviendo. Entonces yo he estado en Santiago de Compostela, he estado en Las Palmas, he estado en Valencia, me he recorrido media España, ¿entiendes? Porque claro, nada más que tenía que coger como aquel que dice mi mochila y ahora me voy. En cuanto salía un concurso de traslado, pues ahora me voy a la isla, ahora me voy a este lado, ¿no? Y desde hace un tiempo yo estoy pensando que como ya me queda mucho menos tiempo de curro que llevo jubilado, Va. no, al revés. Sí. O sea, me queda mucho menos tiempo para jubilarme que el tiempo que llevo currando ya, ¿entiendes? Porque yo empecé a currar con 21 años y tengo 59, ¿no? Entonces, claro, la idea mía es esa que tú has hecho. En tu caso, le has añadido la escritura, que también está en mi dentro, ¿no? Y escribo simplemente por liberarme, ¿no? Entonces, la idea mía es esa, es decir, cuando yo me jubile o cuando me falten unos meses, Cuando llevas, perdona, con lo último que has dicho, cuando Cuando se llevas. jubile. cuando yo me vale, jubile o unos meses antes, lo tengo ya incluso calculado al día, que será el 29 de enero del año 2029. Mira, ¿entiendes? te voy a decir te contesto ya. Es que, ¿sabes qué? O sea, solo por el hecho, yo estaba pensando, sí, no, solo por el hecho de que tú tengas el 29 de enero del año tal metido en la cabeza, yo te aseguro que para ti será tirado irte a vivir a ese sitio en el que quieres vivir, ¿sabes? O sea, tú eres imparable y además me dices, no, o sea, mira, he conocido a un murciano ahora, que es un taxista que se llama Francisco Sierra. Y me decía lo mismo, ¿no? Le cuento y tal, y me dice, es que yo no me puedo ir, no sé qué, no sé cuál. Yo le he dicho, tú te vas a ir, pero tú te vas a ir más pronto todavía. O sea, es que tú, ¿el 29 de enero de qué año? Del 29. Del 29, pues es que tú, o sea... Pues Me es que- quedan menos de 6 años. ¿Ves? Y encima me quieres convencer a mí. En plan como, o sea, tú te vas a ir echando hostias. O sea, y además es que yo lo que no sé es cómo será el campo murciano, pero suena a gloria. Suena bastante mejor que pero, el campo... perdona, Santi, pero ya no solamente el campo murciano, yo abarco todo el país. Dime una provincia que te gustaría. Imagínate que puedes elegir plaza como cuando estabas en la administración. ¿A qué provincia te gustaría irte a vivir en ese plan? ¿Cómo se llama? Esta está al lado de Euskadi. ¿Cantabria? Exacto. Pues ya está. Cantabria además está tan barato. Vale. Es que a mí en un viaje que hice con mi ahora exmujer y mis hijas y amigos y familia, me encantó Sí. esa región, ¿no? Pero la idea mía va más allá, va en el sentido de que aprovechando las vacaciones, yo tengo un coche, un Panda, ¿no? Y entonces empezar a investigar, ¿entiendes? Y ahora me voy para acá, y ahora me voy para allá, y ahora veo en este pueblo que viven, como tú dices, 10 gatos. Ahora me voy a que vive 20. Y entonces, en el que más me enrolle, hablando en plata, decir, hostia, pues aquí me voy yo a venir a jubilar. Mira, eso está muy bien y además es que, o sea, ahora mismo estábamos ahí en la terraza de aquí de la biblioteca y he visto que hay un tranvía que lleva todo publicidad de Idealista. ¿No lo has visto? Todo, idealista. No hay un idealista mejor, yo no sé conducir y yo no pude hacerlo, pero no hay un idealista mejor que el idealista de a pie. O sea, de llegar con el coche, tú que tienes la suerte de que sabes conducir, y decir, es aquí. No hay un idealista ni un fotocasa como ese. Y así que nada, que te auguro las mejores expectativas. Y otra cosa muy interesante. Yo tengo un amigo, antes le he mencionado, en Segovia, que estuvo como tú en la administración. En su caso, en la enseñanza secundaria. Se jubiló hace 2 años, hace 3. Y te aseguro que es uno de mis autores favoritos ahora mismo y solo se puso a escribir después de jubilarse. Lleva escritos 4 libros. Oye, una pasada de libros. Los publica ahí en una editorial muy chiquitica de Segovia. Derviche. Juanjo, editorial Derviche, Mariano Fuente. Maravillosos libros. Pues a tomar por saco. Es que, o sea, está el tío y el tío me dice, joder, pero yo le menciono a lo mejor en un periódico y me dice, oye, pero y yo, claro, pero si es que escribes como Dios.
Si es que estás haciendo unas cosas cojonudas, ¿no? ¿Sabes? Claro que sí. Así que nada. Y luego, que sí he conocido yo gente que se ha hecho. Sí, he conocido gente que ha hecho lo que yo y he conocido gente que ha hecho lo que vas a hacer tú. Yo creo que hasta incluso antes del 29 de enero del 29, porque se te ve unas ganas, tío, ¿sabes? Entonces, y para escribir cosas no tienes que esperar ni al 20 de abril del 23, así que, aupa, y sí he conocido gente también que le sonaba muy rico lo de irse a vivir a no sé dónde. Y tú que tienes 59 años, ¿te acuerdas de esa canción que decía, tú sí te acordarás, Gigi el amoroso, con Dalila? Bueno, pues también pasa esa historia dramática de un tío que vuelve, porque el medio lo expele, ¿no? A ti no te va a pasar. Y luego lo que he conocido mucha gente es que está dejando Madrid, ¿sabes? Que es gente que la deja y además pudiendo hacerlo y con la idea de que ha trabajado durante unos años con la idea de abandonar Madrid y tengo grandes amigos que les ha salido muy bien. No, y va a haber gente a la que le va a salir fatal, como decíamos antes. Que le va a salir fatal, pero en el pecado va la penitencia, que es la gran verdad de la sabiduría popular española. Y el pecado de no pensar las cosas y tal, de meterse a vivir en un sitio en el que no quieres estar, pero es que tú te mueres de ganas, tío. Tú acabarás viviendo en San Vicente de la Barquera mucho antes de lo que te crees. Porque ¿qué vas más? ¿Por la oriental o por la occidental? O sea, ¿Laredo o San Vicente? Se conoce en Portugal al dedillo. Y también te digo que el campo portugués, no en las grandes ciudades, no en Lisboa, ni Oporto, ni... ¿cómo se llama la otra? No me acuerdo. Viseu, sino el campo portugués. ¿Entiendes? Mira, yo estuve... También para vivir es cojonudo. Amigo, yo estuve... Cuando yo estaba buscando... Porque a mí, Idealista, me flipa esa página. O sea, me parece... Sí. Me parece que es una gozada. O sea, pero una gozada, un invento... Durante un tiempo estuve trabajando en escenografía. Y eso es como escenografía natural, gratis, a toneladas, ¿no? Escenografía, la gente va y te enseña su casa, 25 fotos, Idealista, una gozada. Y estuve... Yo nunca he dejado de mirarlo, ni siquiera ahora. Ahora he parado un poco porque bueno, pero lo de Portugal, tío, le llamaban quintas. Las quintas. Y entonces llegabas y decían, la quinta tenía 18 hectáreas, eran provincias enteras. O sea, y vas a ver el precio y claro, una contención era acojonante. ¿No sabes esto? A mí, de hecho, me dijeron un día que en Portugal los españoles tenemos problemas para comprar porque están hasta los huevos de que... Están hasta los huevos, perdona que te interrumpa, porque el tiempo que yo viví en Vigo, claro, Vigo ahora por autovía está a 30 kilómetros de Valencia do Miño. Valencia do Miño es la parte portuguesa y Tui la parte española, ¿no? Y entonces tú veías allí que todos los fines de semana aquello se llenaba de españoles, pero a patas. Ya. A patas, ¿por qué? Porque todo era más barato. Comer, toallas, se iba para allá. Toallas, sí. Sí. Muy bien. Y supongo, o por lo menos imagino, que en el plan de buscar, así como tú dices, no ya quintas, que como tú dices son gigantescas, sino más para ti, ¿entiendes? Está mucho mejor que... El 28 de enero del 29 tú estás ya en... No, yo, o en San Vicente de la Barquera o en Portugal. El día antes de lo que te crees. Sí. Bueno, me dice el director que cerremos esta primera sesión de la biblioteca Se tira al monte. Espero que haya muchas más sesiones y que sean tan estupendas. Muchísimas gracias. A vosotros, de verdad. Gracias. ¿Sabes? A vosotros, vamos, 1000 veces. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Adiós, tonto porteño, que jamás volveré a pasar.